Él no era nada para ella. Solo un residuo arrugado de una guerra olvidada. Un eco triste en el esplendor metálico del imperio draconiano. Kaelen, la princesa dragona, solo vio un uniforme remendado y una insignia de mérito oxidada cuando el humano, el veterano, se interpuso en su camino hacia la nave estelar. Ella sonrió, y esa sonrisa era más fría que el vacío espacial. ¿Qué hace una antigüedad de la tercera galaxia aquí?, siseó, haciendo que sus guardias se rieran. Él no dijo nada, solo sostuvo su mirada. Una mirada que no era de miedo, sino de algo mucho más peligroso, de lástima. Kaelen estaba a punto de ordenar que lo borraran del muelle de atraque. Pero justo en ese instante, el canal de comunicación imperial se abrió. No era una alerta, era una transmisión directa, codificada, desde el corazón del sol, la mismísima emperatriz Náyade. Lo que salió de ese altavoz silenció no solo a la princesa, sino a todo el hangar. No fue una reprimenda. Fue una orden. Una orden que cambiaría la jerarquía de poder de toda la galaxia en un segundo. Y esa orden era sobre el hombre que Kaelen acababa de humillar. ¿Qué secreto guardaba ese veterano para que la dueña de las estrellas exigiera que le rindieran honor? El silencio en el Hangar Sigma fue tan pesado que el eco de la voz de la emperatriz tardó en disiparse. Kaelen, la heredera al trono draconiano, se había congelado a mitad de un gesto de desdén. La orden había sido clara, concisa y brutal en su implicación. Al comandante humano, veterano de las 100 batallas, se le concederá paso libre y el tratamiento debido a un héroe de primer rango. Cualquier ofensa será considerada un acto de traición contra la corona. Kaelen cerró la mandíbula. Había algo más. El comandante humano, cuyo nombre era Ronan, seguía en silencio. No había triunfo en su rostro, solo una paciencia infinita. Este no era un héroe que buscaba reverencia. Era un hombre con una misión. Y la princesa dragona acababa de convertirse en un obstáculo vergonzoso en su camino. El desprecio se transformó en una ira helada. Kaelen no podía castigarlo, pero podía humillarse a sí misma con cada paso que daba. Se apartó del camino, forzando a sus guardias a hacer lo mismo. Ronan pasó, y solo cuando estuvo cerca, el veterano habló por primera vez. Susurró, y solo ella pudo oírlo: el título de antigüedad es apropiado, princesa. Conozco a tu madre desde antes de que se sentara en ese trono. El golpe fue doble, le recordó su error y reveló una conexión con la emperatriz que Kaelen ni siquiera conocía. La semilla de la duda fue plantada. ¿Qué tan profundo era el pasado que este humano compartía con la regente? A medida que Ronan se adentraba en los niveles superiores, Kaelen comenzó a investigar. Su orgullo draconiano no le permitía dejar pasar esa afrenta. Consultó archivos clasificados, pero el nombre de Ronan, su rango y hasta su unidad estaban cubiertos con un código de seguridad de nivel emperatriz. Solo encontró una cosa: una foto antigua, granulada, de una joven y sonriente Náyade, antes de que el trono cambiara su mirada. Junto a ella estaba un nombre. Era Ronan. Pero no era el veterano arrugado que acababa de ver, sino un guerrero en la flor de la vida. La diferencia de décadas entre ellos era imposible para un humano, a menos que Kaelen se dio cuenta de la única explicación lógica en un universo de ciencia ficción: estasis, sueño criogénico o, mucho más probable, un encuentro con un campo temporal dislocado durante la guerra. Ronan no tenía décadas, tenía siglos. Era un fragmento de la historia viviente. Y no solo de la historia de la humanidad, sino de la historia personal de su madre, la emperatriz. La burla de Kaelen no había sido solo un error de protocolo, había sido una falta de respeto hacia un hombre que literalmente había salvado a su madre. ¿Pero de qué? Los archivos seguían encriptados, alimentando la intriga. Ronan finalmente llegó a la sala del trono.
La escena no fue la de un subordinado ante su líder. Fue la de dos viejos camaradas. La emperatriz Náyade no estaba en su armadura ceremonial, sino en su túnica de descanso. Había preocupación, no majestad, en su rostro. La conversación fue breve, intensa, y captada por un dron espía que Kaelen había activado desesperadamente. Ronan no había venido por reconocimiento. Había venido a advertir. Una amenaza que se creía extinta, la plaga espectral, había resurgido. Y solo el mapa estelar que él había memorizado, un mapa anterior a la reformulación galáctica, podía llevarlos a la única arma capaz de detenerla, impulsada por una mezcla de curiosidad, vergüenza y el deber de proteger el imperio. Kaelen irrumpió en la sala. Ya no se burlaba. Se inclinó, con una formalidad incómoda. Comandante Ronan, dijo, ofrezco mis disculpas por mi ignorancia. He visto los archivos. Permítame escoltarlo. Mi conocimiento actual de la galaxia es indispensable. Ronan levantó una ceja. Náyade sonrió. Era una prueba para Kaelen. Si el humano la rechazaba, su deshonra sería total. Pero Ronan no lo hizo. Solo puso una condición: tu obediencia debe ser total, princesa. No estoy aquí para seguir tu protocolo draconiano, sino para terminar una guerra que se congeló hace 200 años. El viaje comenzó, no en la nave estelar de Kaelen, sino en la antigua y oxidada corbeta de Ronan, una reliquia de guerra humana que apenas podía sostenerse. Kaelen se vio forzada a navegar con tecnología que consideraba primitiva. Fue una lección de humildad instantánea. Ronan no usaba computadoras de navegación. Él sentía el espacio, recordando cada agujero de gusano, cada nebulosa. La princesa, acostumbrada a la IA perfecta, luchaba por seguir el ritmo. Fue durante este viaje que Ronan reveló el verdadero significado de su título. El veterano de las 100 batallas no era un apodo, era el nombre en clave de la única unidad que sobrevivió a un experimento fallido. De la emperatriz que casi destruye el tiempo mismo, la tensión alcanzó su punto máximo cuando llegaron al sistema en el mapa olvidado. Ronan explicó que la emperatriz, en su juventud, había sido una científica brillante pero arrogante. Había tratado de crear una superarma, pero en su lugar, liberó la plaga espectral. Ronan y su unidad fueron la retaguardia, luchando para sellar el agujero negro que servía de puerta. Él no estaba en criogenia. Había estado físicamente allí, en la frontera del tiempo, por 2 siglos, manteniendo el sello. Su apariencia arrugada no era vejez, era la cicatriz de la atemporalidad. Él no era un antigüedad, era un guardián. Y el arma que buscaban estaba justo detrás de ese sello. Para acceder al arma, Ronan tenía que debilitar el sello por un momento, un acto que lo expondría completamente a la plaga espectral y, probablemente, lo mataría. Kaelen, viendo al hombre que había humillado dispuesto a hacer un sacrificio total, se dio cuenta del verdadero significado del honor. Ya no era una cuestión de protocolo. Era una cuestión de valentía pura. Ella se interpuso. No, dijo. Tú eres el mapa. Yo soy la heredera, la que tiene que pagar los errores del pasado. Yo debilitaré el sello. Tú toma el arma y avisa a mi madre. El veterano, el humano, el guardián, miró a la princesa dragona, y por primera vez en 200 años, una lágrima de genuino respeto rodó por su rostro. Kaelen sobrevivió, pero solo gracias a la intervención precisa de Ronan, que no podía permitir que el futuro del imperio pereciera. Ella había fallado en su misión inicial, pero había triunfado en algo mucho más importante, había ganado el respeto. Al regresar, la emperatriz Náyade no la regañó. Simplemente le preguntó, ¿ahora entiendes el significado de reverencia, hija? Kaelen asintió, mirando a Ronan, quien ahora descansaba, con el rostro en paz.
La dragona burlona había aprendido la lección de su vida: el verdadero honor no reside en el linaje o el poder, sino en las cicatrices que uno gana al proteger lo que ama. El imperio fue salvado, y el humano veterano, que antes era una burla, fue elevado a la posición de consejero imperial, no por decreto, sino por el respeto sincero de su princesa.